Bueno, hoy yo sé que hay algunos ya preocupados, pero bueno, lo vamos a dejar hoy hasta ahí. Hermanos, es una bendición, un privilegio, ¿verdad?, estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se titula Sin contaminación. Hemos leído en Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor, ¿cierto? Pero ustedes creen que buscar la santidad es fácil, que tiene riesgos. Bueno, es precisamente sobre eso que vamos a estar hablando hoy. Y vamos a estar en el capítulo 1 de Daniel. Pero antes vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él dirija todo lo que hagamos. ¿Amén? Señor Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos primero delante de ti para darte gracias. Gracias, Señor, porque tu gracia y tu misericordia nos han alcanzado. Reconocemos, Señor, tu soberanía, reconocemos que tú eres Dios. Pero también, Señor, venimos como un solo cuerpo a presentar a cada hermano, cada hermana, cada familia aquí representada. Tú conoces las vidas, conoces las situaciones, conoces los corazones, conoces, Señor, cada una de las situaciones. Y en nuestra oración en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú seas propicio a cada uno según su necesidad, que tú seas propicio según tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Pero sobre todo, Señor, que el gozo, la paz, la fortaleza que vienen de ti, esa paz que el mundo no da, esa paz que el mundo no entiende, pueda ser una realidad en cada corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, vamos a estar en el libro de Daniel, capítulo 1, y esta enseñanza se titula Sin contaminación. Vea, de costumbre, ¿verdad?, vamos a tener una introducción, y hoy vamos a empezar esta enseñanza, la cual vamos a ir completando en domingos por venir. Pero vamos a ver 3 aspectos para que ustedes entonces los tengan claros desde ahora. Primero, los riesgos de la santidad. Segundo, cuáles son las razones, las causas, el por qué se presentan esos riesgos. Y tercero, cuáles son las recompensas de la santidad y cómo se aplica eso hoy a nuestras vidas. Pero antes de empezar, yo quiero definir, de alguna manera tomarme la libertad de definir qué es santidad, ¿verdad? Porque a veces son conceptos muy abstractos y nosotros vivimos en un mundo real, ¿cierto? Entonces, como hemos estudiado en otras ocasiones, Dios está interesado en nuestro progreso, no en nuestra perfección. Eso lo hemos estudiado antes. O sea, que nosotros como cristianos buscamos ¿qué? Reflejar a Cristo en nuestras vidas. Dice llegar a la estatura y la plenitud de Cristo. Pero eso es un proceso, no es una perfección, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino es algo en que cada vez debemos ir progresando. Entonces yo les he dicho, por ejemplo, si usted le pasa las mías a principio de año, que pellizca vidrios, ¿verdad? Entonces, a final de año, se supone que usted ya ni vuelve a ver los vidrios porque ha trabajado en eso. ¿Estamos siguiendo? Y ha trabajado en eso, ¿por qué? Para parecerse al Señor. Por ejemplo, nosotros no mentimos no porque la mentira sea pecado, sino porque ¿quién dice que es el padre de mentira? El diablo. Y nuestro padre es un padre ¿de qué? De verdad. ¿A quién nos queremos parecer nosotros? ¿Al padre de verdad o al padre de mentira? Entonces, no mentimos porque queremos parecernos al Señor. ¿Está claro? Y no necesariamente porque la mentira sea pecado, aunque sea pecado. Pero ¿están entendiendo cuál es la idea? Entonces, la santidad en la vida nuestra es buscar hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es buscar hacer lo que sabemos que agrada al Señor y no necesariamente lo que trae un beneficio en nuestras vidas. Beneficio material, económico, etc. ¿Estamos claros? Ese es el concepto de santidad que vamos a estar manejando.
No el concepto de perfección, no el concepto de que yo nunca me equivoco, no el concepto de que yo estoy aquí y puedo juzgar a los demás, porque eso no hemos sido llamados. El juicio solo viene de Dios. Nosotros estamos llamados a vivir para reflejar a Cristo en este mundo. Entonces, si el Señor nos dice que hay que orar por nuestros enemigos, hacer bien a los que nos maltratan, ¿verdad? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Ven? Eso es la búsqueda de la santidad. Porque no dice, ¿verdad?, que nuestros enemigos nos deben caer bien. Pero sí que debemos orar por ellos, interceder por ellos. Si tienen hambre, compartir con ellos. Y si tienen sed, darles del agua que el Señor ha provisto para nosotros. Y esa es la búsqueda de la santidad. ¿Está claro? Muy bien. Dicho eso, ¿verdad?, porque a veces el concepto de santidad resulta así un poco. Vamos a ir a Daniel capítulo 1, ¿verdad? Y voy a leer todo el capítulo para ustedes porque tenemos que contextualizarnos. ¿Cuántos conocen el libro de Daniel? ¿Verdad? Muchas veces, ¿qué es lo que recordamos de Daniel? Daniel en el foso de los leones, ¿cierto? O recordamos a los amigos de Daniel en el horno de fuego ardiente, ¿cierto? A veces esas son las historias que recordamos del libro de Daniel. Pero hoy vamos a ver esta. Y yo les voy a ir señalando algunos detalles que van a ser muy importantes para el estudio que tenemos. Amén. Oiga, dice, Daniel y sus compañeros, ¿dónde? En Babilonia. Vamos a atención, dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Sitiar es que la rodeó, ¿verdad? O sea, no tenían salida. Y vean, y el Señor, que dice, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿A quiénes escogieron? Los príncipes. ¿Verdad que no fue una selección ahí, verdad? Chacan a cualquiera. Eran de linaje real. O sea, en Israel ellos habrían hecho ¿qué cosa? Habrían gobernado Israel, ¿cierto? Habrían gobernado en Judá. Y no solo eso, sino que se parecían a mí. ¿Ven? O sea, eran inteligentes, conocedores. Yo no sé, ustedes siempre se ríen cuando yo digo esas cosas. ¿Ya? Van a ver ahora, porque ahora voy a decir que si eran palidejos, como yo, entonces todos se van a reír. Muy bien, pero entonces vea que no se escogió a cualquiera, se escogió del linaje real, que eran capaces, que eran conocedores, que eran inteligentes y que eran de buen parecer. O sea, ¿verdad? La comparación es así. Sigamos. Dice, y le señaló el rey, oiga, ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de eso se presentasen delante del rey. Oiga, les pusieron un nutricionista, ¿cierto? Les pusieron un nutricionista y los iban a educar. O sea, tenían maestros y nutricionistas. Miren, a la serie hay que ponerle nutricionista. Ustedes saben. Bueno, esto es terrible. Muy bien, dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Posiblemente el jefe de los eunucos era Manú, ¿verdad? Porque estaban en el parque, a la abuela les pusieron sobrenombres. Ustedes saben que eso puso. Muy bien. Y dice, y Daniel, vamos a ver aquí, vea el verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía.
Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Espero que hasta aquí vayan viendo ya cuál es la escena, ¿cierto? Eran esclavos, pero tenían la oportunidad de ser educados como el rey quería y comer de la comida del rey. Pero ahora que Daniel dice que propone no contaminarse. Vamos a ver. Y dice: y puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Una dieta vegetariana, ¿cierto? Legumbres a comer y agua a beber por 10 días. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante de él. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Amén. Yo creo que ya vamos a orar porque la enseñanza por sí solo. Pero vamos a empezar. Y yo quiero empezar con una historia real. Vean, es acerca de una joven pareja. Una joven pareja. El esposo estudia, está preparándose para tener una mejor oportunidad, tener un mejor trabajo. Mientras tanto, su esposa, ella trabaja como inspectora de control de calidad en una empresa farmacéutica que produce, además de medicamentos, ciertos utensilios para medicina, entre ellos jeringas. ¿Estamos siguiendo? La única que trabaja en esa casa es ¿quién? La esposa. Así lo han acordado ellos, ¿verdad? Así es como quieren formar su familia. Su esposo está estudiando para tener oportunidades, para después entonces tener un mejor ingreso, un mejor trabajo. ¿Está claro? Pero ¿cuál es el único ingreso? El de la joven esposa. Trabaja para esta empresa y ella es la inspectora de calidad. O sea, por ley, todo pedido que salga de esa empresa para ser despachado a los clientes tiene que ir con la firma de ella. Si no va con la firma de ella, no sale de ahí. ¿Está claro? Ella es inspectora de calidad. Entonces resulta que un día existe un lote grande, o sea, un grupo grande, un pedido grande de jeringas. Ustedes saben que las jeringas tienen que venir estériles y todo eso pasa por un proceso de esterilización y demás. Y entonces se presenta aquel grupo de jeringas, ¿verdad? Aquel lote de jeringas para ser despachado a un cliente. Pero cuando ella hace el control de calidad, resulta que aquellas jeringas están contaminadas. O sea, no pasaron bien el proceso de esterilización. ¿Estamos siguiendo? No pasan bien el proceso de esterilización, entonces están contaminadas. Y entonces ella llama a su superior y le dice: ve, aquí tenemos un problema. Este lote de jeringas no pasa el control de calidad. Y si no pasa el control de calidad, no pueden ser despachadas. Yo no puedo firmar las formas.
Entonces, en ese momento, ¿verdad?, el jefe hace un cálculo rápido de cuánto costaría volver a hacer aquel lote de jeringas, de cuánto perdería la compañía si no se despacha. Y entonces llega y toma una decisión costo efectiva. ¿Cuál es la decisión costo efectiva que toma? Despache las jeringas. O sea, firme las formas y despache las jeringas. ¿Estamos siguiendo? Ese día la muchacha llega y dice: no, eso no puede ser. Y entonces ese día las jeringas no fueron despachadas. Pero al día siguiente, que es un viernes, entonces, adivinen qué, la muchacha recibe una visita. ¿Y saben cuál es la visita que recibe? La del gerente general de la empresa. Y entonces llega el gerente general de la empresa y le dice: vea, yo le voy a dar a usted este fin de semana para que lo piense bien. Pero si el lunes esas formas no están firmadas, su empleo está en peligro. ¿Estamos siguiendo? Su empleo está en peligro. Pero yo les pregunto, hermanos, en adición al empleo que está en peligro de aquella joven, ¿qué más está en peligro? Está en peligro el ingreso a la familia. Está en peligro los estudios de su esposo. Está en peligro los planes futuros que habían hecho. En otras palabras, está en peligro aquello que ellos querían construir. ¿Estamos claros? Entonces, vean, resulta que esta pareja, ¿verdad?, es una pareja cristiana, y ahora resulta que ¿qué? Que toda la doctrina que habían aprendido, ¿cierto? ¿Cuál es la doctrina? Que debemos reflejar a Cristo, que debemos ser testimonio, que debemos hacer lo correcto, que debemos buscar hacer lo que Dios quiere que hagamos. Se resume en una muy real decisión que tiene que ser tomada en 2 días. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo oigo? ¿Podrán ellos darse el lujo de permanecer sin mancha ante la contaminación a que estaban siendo enfrentados? ¿Podrá esta joven no ceder a semejante presión? Ser testigos de la santidad valdrá el precio. Los veo muy serios. Una situación real. Vean, hermanos, la situación que esta pareja enfrenta, por supuesto que no es única de ellos. En todas las épocas, el pueblo de Dios ha sido presionado a contaminarse, a contaminar la pureza de su dedicación a Dios. Las presiones vienen de muchas fuentes: de jefes, de finanzas, de competidores, de amigos, de parientes, de congregaciones, e incluso vienen de nuestro propio interior. Cuando pensamos en el éxito, deseamos el éxito y deseamos la trascendencia. ¿No son acaso presiones? No es únicamente ellos los que han enfrentado esas presiones. Esta pareja se enfrentó a estas presiones. Posiblemente usted las haya enfrentado. Daniel y sus amigos las enfrentaron. Estas presiones las enfrenta, hermanos, todo aquel que quiera vivir sin mancha en un mundo de pecado. Y ya dijimos, y por eso definimos antes lo que es la santidad: es buscar hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero el mundo no busca hacer la voluntad de Dios. Y nosotros vivimos en ese mundo. Todos dormimos. Es por eso, hermanos, que la Biblia, con el fin de ayudarnos a enfrentar estas presiones, habla tan claramente sobre los riesgos, los motivos,
y las recompensas de la santidad. Y hoy precisamente vamos a ver eso en esta historia que hemos leído. Y vamos a empezar por los riesgos de la santidad. Todos ustedes están pensando qué le pasó a la muchacha, ¿verdad? ¿Qué hizo? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver qué sucede. Pero vamos, hermanos, a hablar sobre los riesgos de la santidad. Mire, hoy estamos estudiando este capítulo 1 del libro de Daniel. Y el relato de Daniel y sus amigos deja claro que existen riesgos a la santidad, ¿o no? Que existen riesgos cuando usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mire, la Biblia es lo suficientemente práctica para enseñarnos esto. ¿Por qué? Porque debemos estar preparados. Porque si usted, hermano, no conoce los riesgos a los que se enfrenta, entonces no podrá hacer aquello para lo cual Dios nos ha puesto en esta sociedad. Mire, hay un decir que yo creo que es un decir erróneo, ¿verdad? Porque se dice que en guerra avisada no muere soldado. Pero ¿usted ha visto alguna guerra donde no mueran soldados? No. En guerra avisada quizá morirán menos soldados, tal vez. Pero cuando un soldado va a la guerra sabe que hay riesgos. Sabe que hay riesgos, ¿verdad? Entonces la Biblia nos enseña que si usted y yo queremos vivir buscando parecernos al Señor, vamos a hacer y vamos a enfrentar riesgos. No vino María Elena tampoco. Tampoco vino. Mire, como creyentes fieles enfrentaremos riesgos. ¿Y cuáles son los riesgos que enfrentaremos a la santidad? Mire, este capítulo 1, los hechos acerca de Daniel y sus amigos son muy concretos, son muy simples. Oiga, Daniel y sus amigos eran ¿qué? Prisioneros en Babilonia, ¿cierto? Vean, aquí vamos a seguir la escena. Ellos eran prisioneros en Babilonia, habían sido tomados cautivos del pueblo de Judá. ¿Estamos claros? Pero como vimos, Daniel y sus amigos eran del linaje real. O sea, en Israel pertenecían al linaje real. En otras palabras, en Israel ellos posiblemente habrían sido gobernantes de Israel. ¿Está claro? Precisamente por eso era que eran instruidos, por eso era que conocían, por eso era que eran, digamos, formados, porque pertenecían a la casa real de Israel. Pero ¿qué sucede? Ahora ellos son tomados cautivos y son llevados como esclavos ¿a dónde? A Babilonia, a un lugar donde obviamente no se adora al Dios de Daniel y de sus amigos, ¿cierto? Esa es la situación en que ellos están. En otras palabras, Daniel y sus amigos, si se hubiesen quedado en Judá, tenían un futuro brillante, ¿cierto? ¿Estamos siguiendo? Amén. Pero ahora que están en Babilonia, ¿qué resulta? ¿Ya? La conquista, la deportación, ahora son esclavos. ¿Qué futuro tienen ahí? ¿Qué futuro tienen? Se había entonces atenuado, se había afectado lo que podía ser el futuro de ellos en su pueblo natal. ¿Estamos siguiendo? Pero ahora se abre una luz de esperanza, ¿cierto? Para Daniel y sus amigos. Se abre una luz de esperanza. El rey, posiblemente pensando en que alguien tenía que gobernar a aquellos esclavos que habían traído, y inteligentemente piensa que es mejor que los gobiernen sus propios coterráneos, ¿cierto? Entonces dice, no, aquí lo que hay que hacer es escoger los mejores muchachos, los que sean del linaje de Israel. ¿Por qué los escoge del linaje de Israel? Porque los otros cautivos israelitas reconocían que ellos eran del linaje de Israel. ¿Estamos siguiendo? Y entonces si ellos los iban a gobernar, se iban a sentir por lo menos un poquito más cómodos. ¿Estamos siguiendo? Entonces vean, se abre ahora una luz de esperanza. Ya todo estaba perdido, pero ahora el rey manda a decir que hay que escoger
a estos jóvenes que tengan estas características, que sean de este modo, y que entonces, ¿qué van a hacer? Van a ser instruidos, van a comer de la comida real y van a pasar de ser esclavos a ser miembros del gabinete real. O sea, en otras palabras, imagínense, si yo hubiera estado en el lugar de Daniel, yo habría dicho, sí, para esto he nacido. ¿Verdad? O sea, no importa si en Judá donde me lleven, para esto he nacido, ¿cierto? Porque vean, ya no tenían ninguna esperanza y ahora pasan de ser esclavos a estar bajo la nutrición, la enseñanza y el cuidado del rey, para formar parte del gabinete real. Entonces, ¿qué sucede? Daniel y sus amigos solo tenían que aceptar los privilegios ofrecidos. ¿No es cierto? Solo tenían que aceptar los privilegios ofrecidos. Mire, ellos simple y sencillamente tenían que mantener su cabeza baja para mantener su cabeza en su lugar. ¿No es cierto? O sea, si no querían perder la cabeza, es decir, que les cortaran la cabeza, lo único que tenían que hacer era aceptar los privilegios que les estaban ofreciendo. ¿Todos aquí? Amén. Cuestionar las decisiones del rey no solo pondría en peligro el futuro de Daniel, sino que en una Babilonia pagana también pondría en peligro su vida. Su vida. Ahí no había que hacer ninguna pregunta. Miren, nos están instruyendo de la mejor manera, nos están dando la comida del rey. ¿Cuál es el problema aquí? Es más, hay otro refrán, ¿verdad? Que dice que el que es mandado no es culpado, ¿verdad? Eso se dice. Entonces ellos dicen, a nosotros nos traen de esclavos, ¿verdad? Y nos mandan comer esto y nos mandan instruir, ¿qué problema hay aquí? Entonces, bueno, ¿qué problema hay aquí? ¿Verdad? ¿Estamos siguiendo? ¿No les parece que es una situación como las que enfrentamos en el mundo? Se ofrecen los privilegios, se ofrece aquello. ¿Para qué cuestionar? ¿Por qué preguntarnos algo? Pero aquí viene el verso 8. ¿Tienen ahí la Biblia? Ahí viene el verso 8. Resulta que dice, que no había que cuestionar nada, pero Daniel cuestiona. Daniel pregunta. Daniel formula la pregunta. Oiga, yo quiero que pongan atención a esto porque a mí esta parte es la que me gusta más. Para mí el libro de Daniel, el ejemplo de Daniel, vea, si algunos hermaniticos que se meten en política hoy día siguieran el ejemplo de Daniel, bueno, otra cosa sí. Pero bueno, vean lo que sucede aquí. El verso 8 dice que Daniel dispone en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino del rey. Mire, por razones no del todo claras, Daniel creía que se contaminaría si tomaba la carne y la bebida que le estaban ofreciendo. Algunos estudiosos dicen que posiblemente eso era porque aquella comida había sido parte de alguna práctica idolátrica. ¿Se acuerdan? Antes se hacían los sacrificios y la gente comía los sacrificios. ¿Se acuerdan cuando Saúl perdonó a los amalecitas, las vacas y todo de los amalecitas? ¿Cuál fue la excusa de Saúl? Fue que el pueblo lo había conservado aquello para sacrificarlo a Dios. Pero en realidad, ¿por qué querían sacrificarlo a Dios? Porque después se comía aquello que sacrificaban a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, posiblemente esta carne y la bebida, pero sobre todo la carne, era posiblemente el resultado de alguna práctica idolátrica. Y Daniel sabía que él debía adorar solo al único y verdadero Dios. ¿Está claro?
Entonces, posiblemente algunos estudiosos dicen que es así, pero otros estudiosos dicen algo que a mí me llega más. Me llega más. ¿Y ustedes saben por qué? Porque otros estudiosos dicen que Daniel se niega a comer de la comida del rey porque él decía: ¿cómo voy a tener yo estos privilegios si mis contemporáneos, si mis coterráneos que son esclavos no tienen los mismos privilegios? Si aquellos que son mis hermanos no tienen la misma comida y somos esclavos aquí, ¿cómo yo voy a tener estos privilegios y los voy a aceptar? ¿Se acuerdan cuando David pecó y trajo a Urías? ¿Qué quería que hiciera Urías? Que fuera a la casa a estar con su esposa Betsabé, ¿cierto? Pero Urías se quedó en la puerta, ¿se acuerdan? Porque ¿qué dijo Urías? ¿Cómo puedo yo ir y estar con mi esposa si mis compañeros están en la batalla? ¿Se acuerdan? Entonces yo creo que esto a mí me llega más, porque yo les digo, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a estar pensando en que las bendiciones de Dios solo deban ser para nuestra vida cuando hay otros hermanos que quizá necesitan ser bendecidos de la forma en que Dios nos bendice a nosotros? ¿Cómo podemos nosotros ver a otros en necesidad y pensar que es que Dios me bendice a mí, cuando lo que debería pensar es para que Dios me está bendiciendo? No será para bendecir yo a esos otros. O decir, ¿verdad? Como dijo Moisés, es que vea, por eso es que yo creo que la Biblia es congruente. Yo siempre les he dicho a ustedes, ¿verdad? El diálogo entre Dios y Moisés, por eso es que hay que estudiar, porque este tiempo nunca alcanza para nada. ¿Se acuerdan? El diálogo entre Dios y Moisés, que hemos visto aquí una y otra vez. El diálogo entre Dios y Moisés, que Dios le dice a Moisés: ese pueblo que tú sacaste de Egipto, ese pueblo se ha corrompido, tu pueblo, ese pueblo que tú sacaste, tu pueblo. Y le dice Dios: ahora permíteme que yo elimine a este pueblo, tu pueblo. Le decía Dios a Moisés, ¿se acuerdan? Y de ti, le dice a Moisés, haré yo un nuevo pueblo y una gran descendencia. Yo les he dicho a ustedes, a mí me hacen esa oferta, ¿verdad? Y no ha terminado de decir Dios eso, que yo le digo: go ahead, proceda, ¿verdad? Pero ¿qué contesta Moisés? ¿Qué contesta Moisés? Dice que Moisés se pone en la brecha y le dice: aquí aclaremos cosas de posesión, le dice Moisés, ¿verdad? En primer lugar, ese no es mi pueblo, ese es tu pueblo. En segundo lugar, yo no lo saqué de Egipto, tú lo sacaste de Egipto. Oiga, y todavía le dice Moisés: oiga, y tú lo sacaste de Egipto para que vengan a morir aquí, para que tú los destruyas. ¿Qué van a decir los egipcios de ti? Le dice, ¿verdad? Y vuelve Moisés y le dice: arrepiéntete de este mal que has causado contra tu pueblo. ¿Aló? ¿Estamos siguiendo, hermanos? Y entonces Moisés dice: si no los vas a llevar a ellos, tampoco me lleves a mí. Quita mi nombre de tu libro si tú no lo llevas a ellos conmigo. ¿Ah? Hermanos, no ese es el deseo que debe arder en nuestro corazón, que si nosotros vamos en camino debemos llevar a otros con nosotros. Y aquellos que son más débiles, y aquellos que están más golpeados, y aquellos que quizá sean más cabezones, hay que llevarlos con nosotros. Estamos aquí todos. Entonces a mí esta segunda interpretación me llega más, ¿verdad? Me llega más. Pero bueno, independientemente, en cualquier caso, sea una u otra, la Biblia lo que claramente dice es: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Está claro? Independientemente por la razón que fuera. Pero vean, hermano,
esa decisión de Daniel, la dimensión de los riesgos involucrados en esa decisión, habían riesgos ahí. Vea, la dimensión de los riesgos involucrados en esa decisión de Daniel se ve en la respuesta del jefe de los eunucos. Véalo ahí, en el verso que sigue, ¿verdad? En el verso 10 dice: el jefe de los guardias responde a Daniel: tengo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. ¿Se da cuenta? Había un riesgo en lo que Daniel estaba pidiendo. Claro, había un riesgo no solo para él, sino también para el jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos aquí literalmente lo que está diciendo es: el rey cortará mi cabeza si yo no cuido bien a sus preciados cautivos. Si sus preciados cautivos no están en buena forma, si son validejos como el que les está hablando, va a perder la cabeza. ¿Verdad? ¿Estamos claros? Había un riesgo en esa posición. Había un riesgo. Había. Y vea que no solo había un riesgo para sí mismo, sino que también había un riesgo para otros. ¿Estamos siguiendo? Ustedes saben cómo continúa la historia. Vean los versos 12 y 13. Vean, oiga, ¿me va a decir usted que este Daniel no era testarudo? ¿Ah? Oiga, le están ofreciendo una formación, una buena dieta y cogobernar. ¿Ah? Oiga, ¿qué más quería? Todavía el jefe de la guardia le dice: mira, eso que me estás pidiendo también va a poner en peligro mi vida. Ya deje esa majadería, coma y beba, edúquese y en 3 años vamos para el rey. ¿Qué había más en eso? Pero recuerden siempre dónde estaba Daniel. Daniel era cautivo en una Babilonia pagana. Pero este Daniel es testarudo. Y entonces vean, Daniel responde, versos 12 y 13: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. En otras palabras, Daniel les dice: vea, denos una dieta vegetariana durante 10 días, ¿verdad? Y después de esos 10 días ve a ver qué sucede. Y entonces el jefe de los eunucos, para el cual Dios ya había puesto gracia, o sea, Daniel ya había entrado en gracia por la gracia de Dios con el jefe de los eunucos, entonces estuvo de acuerdo en esta dieta vegetariana. Vean que las dietas vegetarianas no son nuevas. Estuvo de acuerdo con la dieta vegetariana. Pero oiga, ustedes se acuerdan del cuento de Hansel y Gretel, ¿verdad? De que los estaban alimentando para comérselos, ¿verdad? Y entonces les pedían que sacaran el dedillo gordo para ver si estaba, y sacaban el dedillo chiquitillo, ¿no? Para que se viera que estaban todavía delgaditos para que no los comieran. Entonces, yo me imagino a ese jefe de los eunucos, de los guardias, que posiblemente llegaba y llevaba las legumbres y el agua, y entonces todos los días les hacía así: bueno, está hidratado, está deshidratado. Mire, si hubiera tenido una pesa, seguro los pesa todos los días y los mide. Porque oiga, si al final de esos 10 días, esos muchachos iban a aparecer palidejos y así, ¿verdad? A veces se ríe. Entonces, aquel amigo iba a perder su cabeza. Y no solo iba a perder la cabeza, sino que también iban a robar otras 4 cabezas, ¿verdad? Daniel y sus amigos. ¿Está claro? Oiga, hermanos, la santidad tiene riesgos. Tiene riesgos la santidad. El jefe de los eunucos estudia. Entonces la pregunta aquí es: ¿por qué hablar de los riesgos? ¿Por qué hablamos de los riesgos? Pero hermano, hable de las bendiciones de Dios
Es más, yo creo que después de esta enseñanza el pastor no va a volver a dejar de enseñar. Hermanos, hable de las bendiciones de Dios, hable de cómo Dios nos guarda, de cómo no nos va a pasar nada si somos cristianos. Pues que eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. ¿Por qué, hermanos? Porque decisiones a buscar hacer la voluntad de Dios, decisiones a ser testigos, decisiones a mostrar con nuestra vida, a reflejar a Cristo con nuestra vida, realmente implicarán riesgos serios para nuestra vida. No vino María Elena, nadie dice nada. Hay que orar con María Elena. No vino. Muy bien. Entonces, hermanos, mire, cuando no existen presiones, es fácil decir que no tendríamos problemas en arriesgar nuestra seguridad y nuestro éxito para mantenernos fieles, ¿cierto? O sea, una cosa es que a nosotros nos digan, ve hermanos, vamos a ir a un viaje misionero de 3 días, ¿verdad? Claro, usted dice, voy a un viaje misionero, y gloria a Dios por esos viajes misioneros. Ay, no estoy diciendo. Lo que estoy es evaluando el riesgo. Una cosa es que usted le dice, voy a ir a un viaje misionero de 3 días, ¿verdad? Después de esos 3 días vuelvo a mi casa a bañarme, a comer bien y todo lo demás. Muy diferente cuando usted le dice, vea, usted va a ir de misionero. Venga todo lo que tiene, déjelo ahí. No conoce ni el idioma donde va, no conoce las costumbres. Resulta que aquí no hay muchos mosquitos, mientras que ahí hay hasta ébola, ¿verdad? Entonces, a menor riesgo, mayor compromiso. Pero a mayor riesgo, menor compromiso. ¿Vamos siguiendo? Porque es muy fácil comprometernos cuando hay paz. Mire, como dicen popularmente, en tiempos de paz, todo el mundo es amigo. En tiempos de guerra, cualquier hueco es chinche. ¿Verdad? Mayor riesgo, menor compromiso. Menor riesgo, mayor compromiso. Entonces, hermano, cuando no existen presiones es fácil. Pero no es así de fácil. No es así de fácil. El Señor se preocupa tanto por nosotros para incluir este mensaje claro en la Biblia. ¿Y cuál es el mensaje claro en la Biblia? El mensaje claro es que la santidad es un negocio riesgoso. La santidad es un negocio riesgoso. Y ya definimos la santidad, ¿verdad? Por eso es que yo la definí antes. No se trata de ser perfectos, ¿ok? No se trata de no equivocarnos. Se trata de que vamos a enfrentar momentos de decisión en si hacemos lo que sabemos que es correcto delante de Dios y nos arriesgamos por Dios, o simple y sencillamente aceptamos los privilegios o no enfrentamos las consecuencias de esa decisión. Entonces, hermanos, la santidad es un negocio riesgoso. Si a usted no le habían dicho eso, ya yo le digo, yo creo que después de esto, este es como dicen el mensaje de despedida. Hermanos, si no estamos conscientes de esto, o no nos enfrentamos a esto, entonces no estaremos preparados para las batallas que sin duda aparecerán más adelante en nuestras vidas. Si usted no es consciente de los riesgos que va a tomar cuando acepta al Señor, cuando quiere vivir para el Señor, entonces las batallas que usted va a enfrentar lo van a abrumar. Lo van a abrumar o la van a abrumar. Si a alguno de nosotros se le pide que firme este formulario de autorización para los productos contaminados y la decisión determina el futuro de nuestros planes de carrera y de familia, ¿sería para usted una decisión fácil? ¿Sería fácil para usted? Entonces, hermanos, vea, por cierto, la joven esposa se negó a firmar los formularios para las jeringas contaminadas y fue despedida.
No, hermano, eso no pasa. El Señor está con nosotros. Clavos atravesaron las manos, clavos atravesaron los pies, una lanza atravesó un costado, una corona de espinas atravesó su frente. ¿Quién dijo que sería fácil? Pero ahí, en esa cruz, Él dio su vida por aquellos que no podían devolverle nada. Por usted y por mí. Y Él está. Él es el Dios. Señor, ya se terminó. Él es el Dios que abre manantiales en el desierto para que su pueblo beba. Entonces esta joven fue despedida. Nunca debemos minimizar los riesgos de la santidad. La Biblia no lo hace. No debemos pretender que vivir para el Señor es indoloro, fácil o siempre divertido. Porque cuando hacemos eso, menospreciamos la vida de aquellos que pierden su vida por honrar a Cristo. Amén. ¿O me va a decir usted a mí que esos jóvenes que fueron muertos en Kenia, simple y sencillamente por ser cristianos, creían que vivir por Cristo era indoloro o fácil? ¿Estamos aquí? Amén. Si lo hacemos, estamos menospreciando a aquellos que han sufrido para mantener su fe. Para aquellos que han dicho, aunque me mataren, yo solo a Él adoraré y a Él solo serviré. Amén. Siempre que pretendemos que la santidad es fácil, menoscabamos a los que deben tomar una posición frente al mundo. Menoscabamos a aquellos que arriesgan su vida, su bienestar, su posición por amor a Cristo. Amén. Amén. Debemos dejar claro que mientras que nuestra sociedad puede alabar el idealismo, rara vez tolera a aquellos que viven con esos ideales. ¿Por qué? Porque la gente dice, hay que compartir, hay que amar, hay que perdonar. Pero cuando usted vive bajo esos ideales, le dicen que usted es menso y tonto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se alaba el idealismo, pero no se tolera vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque es el espejo en que nadie se quiere ver. Es el espejo que debe reflejar a Cristo en nuestra vida. Entonces, hermanos, así es la sociedad. Y los problemas no son solo de otros, sino también de nosotros. Nosotros también tenemos idolatrías personales que pueden poner en peligro la santidad y producir contaminación en nuestra vida. Oiga, los ídolos a los que somos propensos son a servir al éxito, a la seguridad, a la posición, al placer, o simplemente queremos ser apreciados. Y para lograr esas cosas muchas veces ponemos en riesgo nuestra santidad. Claudicamos en nuestra santidad ante el riesgo de quedar solos. Vean, hermanos, sacrificar la santidad para asegurar cualquiera de estos ídolos es similar a comer y beber de la mesa del rey de hoy. Si no conocemos y hablamos de esto, nos hacemos daño los unos a los otros. Los riesgos pueden no ser de vida o de muerte, pero sí de salud, económicos y de posición. Pero a pesar de la diferencia en la naturaleza de los riesgos, nos ayudamos unos a otros a reconocer que esto es normal para los creyentes que quieren vivir una vida que agrada al Señor. Ya sea a causa de los productos que se fabrican o las prácticas que aprueban, hay cristianos que enfrentan presiones o se sienten comprometidos todos y cada uno de los días en su lugar de trabajo. Pero ahí
siguen siendo testigos fieles. Oiga, la confusión acerca de qué hacer, el miedo a las consecuencias y la falta de fe en la provisión de Dios comprometen nuestra santidad. ¿No es cierto? Porque vea, no hay nada más paralizante en la vida de una persona que sentirse solo. Que pensar, es solo conmigo, solo a mí me pasa. Dios le hace la vida fácil a otros, pero a mí no. ¿Se acuerdan de Elías? Solo yo he quedado. Y Dios viene y lo atiende y le dice: Elías, no estás solo. Hay 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal. Cuando usted y yo pensamos que somos los únicos que pasamos por eso, hay otros que no solo están pasando por eso, sino que están pasando peores cosas y se mantienen firmes en el Señor. Otros necesitan nuestra comprensión y apoyo para poder mostrar la valentía y permanecer firmes. Vean, hermano, debemos apoyarnos unos a otros. Debemos orar unos por otros. No debemos comer de los privilegios, aún de las bendiciones de Dios, y pensar que no las hemos ganado y que otros no las reciben porque no se las han ganado. Recordemos que lo que tenemos y recibimos es solo por gracia y por misericordia. Y debe arder nuestro corazón para que esas mismas bendiciones lleguen a la vida de otros. Que esa misma fortaleza llegue a la vida de otros. Que podamos caminar juntos. Porque vea, hermano, no hay nada más paralizante que sentirse solos. Pero nosotros nunca estaremos solos. Porque aunque nuestra padre y nuestra madre nos dejaron, con todo el Señor nos recogerá. Mire, a los que nos gusta el fútbol, ¿verdad? Hay un equipo inglés de Liverpool. Y los aficionados de Liverpool tienen una canción para su equipo. Y ellos le cantan a su equipo: ustedes nunca caminarán solos. You will never walk alone. Nunca caminarán solos. Y nosotros nunca caminaremos solos. Y no caminaremos solos porque el Señor está con nosotros, pero porque también una multitud de creyentes siguen caminando. Y caminarán hasta el día de Jesús. Lo que nos toca es continuar caminando. Keep walking. Debemos continuar caminando. Debemos reconocer que somos una comunidad de riesgo que incluye a todos los que luchan por la santidad. Cada uno de nosotros estará más dispuesto a ser fiel al Señor y menos propenso al desánimo cuando somos conscientes de que enfrentamos los mismos riesgos que otros creyentes fieles. Y muchas veces enfrentamos menos riesgos que otros creyentes fieles, que nos hayan precedido o que son contemporáneos. Daniel y sus amigos, así como Jesús, enfrentó los riesgos y siguieron allá. No olvidemos a dónde nos conduce esta historia, a generaciones posteriores que sufrieron, pero que fueron libertados de su sufrimiento con el Salvador del mundo. Y nosotros no podemos ni debemos esperar nada menos. El Señor está con nosotros. El mundo que se opone a las cosas de Dios se opondrán a los que tratan de vivir para Él. Esto es parte de la historia. Solo tenemos que reconocer que no es el final de la historia. Hay razones para los riesgos, hay recompensas para los riesgos, pero la decisión siempre será nuestra. Pero la santidad es un negocio riesgoso. Que el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes su paz. Que el Señor les bendiga. Iglesia Pueblo de Dios, una iglesia familiar para usted.